Hola chicos, bienvenidos a otra clase de la Cátedra de Química de Nivelación. En este bloque vamos a desarrollar un contenido con referencia al átomo. ¿Y qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña o mínima de la materia. Como sabemos, la materia está compuesta por elementos los cuales son las representaciones de los átomos. ¿Y qué vamos a encontrar en los átomos? Entonces, vamos a encontrar allí a las partículas subatómicas. Como podemos ver aquí en el modelo atómico, esta tiene que ver con un núcleo que va a estar rodeado de una nube electrónica. Y en esta nube electrónica vamos a encontrar ¿qué cosa? Los electrones. Esta es la primera partícula subatómica que vamos a tener en cuenta. Los electrones se van a encontrar alrededor de un núcleo y van a presentar una carga negativa. La masa de esta partícula subatómica es insignificante si uno compara con el resto del núcleo. ¿Y qué vamos a encontrar en el núcleo? ¿Qué hay más? Tenemos en el núcleo entonces a los protones y a los neutrones. Los protones también son partículas subatómicas, pero tienen carga positiva. Y los neutrones también son partículas subatómicas, pero tienen carga neutra. O mejor dicho, no tienen carga. Estas dos partículas subatómicas son las que le van a dar la masa al átomo. Como dijimos, la masa de un electrón es insignificante en comparación a, ¿qué? A estas otras partículas subatómicas, ¿verdad? Sabemos entonces que el átomo va a tener protones, neutrones y también van a tener electrones a su alrededor. Los átomos entonces se representan ¿cómo? Se representan con símbolos. Por ejemplo, si yo quiero representar un elemento X, ¿verdad? Puedo representar con la letra E. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que cada elemento químico, ¿sí? Cada elemento de la tabla periódica tiene su propio símbolo, la propia letra que le representa. Entonces, ¿qué más tengo que considerar acá? Tengo que considerar en dónde le voy a ubicar a esas partículas subatómicas que recién mencionaron. Entonces, para poder mencionar a la masa de este núcleo, de este elemento químico, en la parte inferior izquierda, vamos a colocar el número de protones, el cual se va a representar mediante una Z. En la parte inferior derecha colocamos el número de protones que hay en ese elemento. Y en la parte superior izquierda se coloca el número de masa. Entonces, ¿qué es la masa? La masa aporta principalmente los protones y los neutrones. Entonces, si uno quiere calcular el número de masa del elemento químico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar una fórmula en donde tengo que sumar el número de protones más el número de neutrones. Aquí tenemos una primera fórmula. Esto va a ayudar a resolver muchos ejercicios que vamos a ir haciendo en clase. Entonces, el átomo tiene partículas con carga positiva y partículas con carga negativa. Ahora, surge una pregunta del millón aquí. Si los átomos tienen electrones, ¿por qué, por ejemplo, cuando tocamos ciertos objetos, porque sabemos que los objetos son materia, si toco una materia, sea cual sea, ¿por qué no me da una descarga eléctrica? Entonces, es sencillo de responder. ¿Por qué? Porque los átomos son neutros, están neutralizados. Eso quiere decir que las cargas positivas y negativas se contrarrestan, existen en misma cantidad. Por lo tanto, el número de protones, vuelvo a repetir, va a tener que ser igual al número de electrones en un átomo neutro. Sin embargo, puede darse el caso en donde el elemento químico puede tener carga. Es ahí donde surge una clasificación de elementos químicos en aniones y cationes. Cuando un átomo gana electrones, es decir, se van agregando electrones en la nube electrónica del átomo, este va adquiriendo mayor carga negativa porque hay más electrones. A esto se le llama anión. Cuando está ganando más electrones, entonces la carga del átomo en general va a ser negativa. Entonces le representamos con la simbología de que menos, ¿sí? ¿Sí? Un negativo, ¿verdad? Que me está representando que hay más carga de electrones. No solamente puede darse el caso de que un átomo pueda ganar electrones, también puede perder electrones. Y ahí hablamos de los cationes. Cuando un átomo empieza a perder electrones, van a haber más cargas positivas que negativas. Por lo tanto, el átomo va a estar cargado positivamente. Por eso es que se le representa con una carga más. Esto puede parecer medio tonto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de aniones, nos referimos a que gana electrones. Y cuando gana electrones, se le representa con una carga negativa. Y a los cationes, ¿verdad?
que se dieron porque se perdió electrones se representa mediante cargas positivas. Es solamente cuestión de entender que un átomo gana electrones, está ganando más carga que negativa, haciendo con que la carga final del átomo ya no quede más neutra, o sea que quede con una carga negativa superior. Y cuando hablamos de los cationes, sucede algo parecido. Lo que está sucediendo es que se pierde electrones. Y al perder electrones va a haber más cargas positivas que negativas. Entonces, en general, el átomo va a tener carga positiva. Entonces, uno puede representar un átomo teniendo en cuenta si está con carga neutra, con carga positiva o con carga negativa. Para reconocer el número de masa, uno tiene que tener en cuenta el número de protones y el número de neutrones. Y que la masa es la suma de los dos, de protones y de neutrones, ¿sí? Para poder tener en cuenta esa masa. Entonces, aquí yo no tengo en cuenta la cantidad de electrones, ¿sí? En la masa, para el cálculo de masa, yo no tengo en cuenta el número de masa, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ejercicios a lo largo de la clase para calcular número de protones, de neutrones y de electrones e inclusive de la masa de un elemento químico. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta estas formulitas de desarrollo, ¿sí? Más adelante estaremos profundizando mucho más nuestra clase. Nos vemos, hasta pronto.